Hola chicas, hola chicos, buenos días. Vamos a preparar una fácil receta, carne guisada. Pero hoy no la voy a preparar yo, luego os enseño quién. ¿Vamos a ello? Aquí tenemos a quien va a hacer hoy la receta, al señor. A ver lo que sale. Pues seguro que sale bien. Bueno, no me enrollo más. Ya os digo los ingredientes para que los tengáis a mano o los apuntéis si os apetece. Para esta receta necesitamos un trozo de chamón. En este caso es chamón porque a nosotros es el que nos gusta, que como podéis ver tiene, bueno, bastante beta. Cuando la cortemos os la enseño mejor. Entonces, un trozo de chamón, unas cebollas, una zanahoria, unos dientes de ajo, pimiento rojo y pimiento verde. Luego, por otro lado, una media copita de espirituoso, agua, aceite de oliva, pimentón semi dulce y picante, pero bueno, no pica casi nada. Podéis hacerlo solo con dulce o con picante si os gusta que sea un poco picante. Eso ya va en gustos. Este ya os digo, es pimentón ahumado y da muy buen sabor. El sal y ajo en polvo. Ajo en polvo. Primero que vamos a hacer es trocear la carne. Nosotros lo solemos hacer así, la partimos primero por la mitad. Bueno, la hacemos así en cortes longitudinales, me parece que se dicen. Y luego pues ya la vamos haciendo cuadraditos. Procurar que el cuchillo corte bien, porque si no corta bien hacemos destrozo. Este corta a medias. Vamos a ver si lo afilamos un poquitín. Una vez que lo tenemos así troceado, pues ahora vamos a hacerlo en cuadraditos. Bueno, los trozos pues más o menos de este tamaño. Si os gusta más pequeño, yo creo que un poco más pequeño va a ser. Bueno, luego ya vamos haciendo los trozos. Eso es así. Bueno, esto va a gustos. A mí es que me gustan más los trozos un poco más pequeños, así como está haciéndolos ahora. Pero es que a vosotros os gustan los trozos grandes, pues grandes. No os perdáis porque aquí tenemos al señorito pequeño, peludo. Uno está cocinando y el otro está aquí esperando a ver si le cae algo. ¿Edovi? Pero no va a caer nada. Que era chiquitín, no mueve tanto la cola, no. Vamos a trocear las verduras. El pimiento, mirad, una vez abierto tenéis que quitarle lo que tiene aquí blanco, que bueno, Miguel ya se lo quitó, y todas las semillas. Y luego, como os decía el otro día, ya lo troceáis a grosso modo. Aquí vamos a hacerlo un poco más pequeño, porque no lo vamos a triturar. Una vez, lo vamos a guisar y va a quedar así, no vamos a pasar la salsa. Entonces vamos a hacerlo un poco más pequeño que como lo suelo hacer yo normalmente. ¿Veis? Troceáis en bastoncillos, no sé cómo se llama esto, ¿en juliana será? Juliana. Pues en juliana, troceáis en juliana. Y luego, después de que lo tengáis troceado en juliana, pues igual que hicimos con la carne, que primero lo troceamos así como longitudinal y luego cuadraditos, pues así es lo que vamos a hacer con el pimiento. Pues así es como más o menos os tiene que quedar, lo dicho. Si tenéis pensado hacer la salsa y una vez hecha triturarla, podéis hacer los trozos mucho más grandes. No pasa nada, pero bueno, si lo que tenéis es que quede así con un trocito por ahí, pues así está bien. Mirad, no vamos a poner cómo se parte todo, porque para hacerlo con uno ya vale. Esto blanco, este no tiene mucho, pero esto blanco que veis aquí es lo que os decía que hay que quitar. Y las pepitillas estas, pues lo mismo. Esto, ¿veis? Esto es lo que hay que quitar. Estamos aquí a todo lo que damos llorando, picando la cebolla. Un remedio dicen, para que no te lloren los ojos a la hora de picar la cebolla es ponerla unos minutos antes en el congelador. Lo que pasa es que nosotros nunca nos acordamos y estamos aquí a todo lo que da. Pero bueno, probar a ver. Un poco antes, meterla 5 o 10 minutos en el congelador y dicen que no lloras. La zanahoria, como no tiene precisamente está un poco sucia, pues entonces lo que vamos a hacer, podéis hacer con un cuchillo, rasparla, o si no, pues con un pelador, pelarla. Nosotros, pues con el pelador, la vamos a quitar todo esto. Ahora vamos a pelar los ajos. Hay veces que es un poco complicado porque te pones y la piel está muy pegada. Entonces lo que hay que hacer es poner el filo del cuchillo encima y zasca, zasca, zasca y zasca. Y entonces una vez así, pues ya veis que fácil se desprende la piel. Bueno, pues ya lo tenemos todo troceado. La carne, las verduras, el ajo,
Esto la gente fina lo llama mise en place, nosotros llamamos preparación para hacer la carne. En una cazuela que sea un poco baja y ancha, echamos aceite que cubra el fondo. En casa pues usamos este tipo de sal, que es sal del Himalaya. No, esta no es la del Himalaya, esta es de... Espera, que tengo que mirarlo. Nosotros usamos este tipo de sal, así con este salero, que es de Ikea, porque hay problemas de tiroides, entonces nos lo recomendó el endocrino. Y mirad, es sal original de manantial. Tiene que ser sal, cuando tienes problemas de tiroides te dicen que tienes que usar sal que esté sin tratar, que sea gorda, o sea, no sal gorda, sino sal sin refinar. Entonces nosotros utilizamos esta sal, sal de manantial o la del Himalaya, la rosa del Himalaya, y la echamos en el cacharrín ese para usarla a la hora de guisar. Una vez que tenemos el aceite calientito, echamos la carne y la doramos. A ver, la echamos, la colocamos bien y no la revolvemos, la dejamos que se haga primero por un lado y cuando pasan unos minutos le damos la vuelta y dejamos que se haga por el otro. Mirad, ya tengo la carne más o menos dorada, pero ¿veis eso? Ese líquido que suelta. Este es el agua que las hormonas, o qué sé yo lo que será, que suelta la carne, y no me gusta porque a la hora de echar la verdura, lo que va a hacer es, en vez de freírnosla, nos la va a cocer. Entonces lo que vamos a hacer es sacar ese líquido y echar un poquitín más de sal, de aceite. Pero de todas formas el líquido lo vamos a guardar. Le hemos echado aceite limpio, pero esto lo tenemos aquí guardado. Voy a ver cómo lo soluciono, porque a mí eso así no me gusta. Lo colaré para volver a echarlo para allá. Pero bueno, de momento, en el aceite vamos a echar las verduras. Y la primera que vamos a echar va a ser la cebolla. La freímos. La doramos un poco. Hay que echarle sal a la cebolla, para que sude. Hay que salarla porque si no, no suda y tarda más en hacerse. Ahora echamos el resto de las verduras y le damos a todo una vuelta. Y cuando lo tenemos todo mezclado le echamos el ajo. El ajo es lo último porque si lo echas muy pronto se puede quemar. Entonces tiene que tener como una base de ajo para que no se queme. En el colador, encima de las verduras vamos a echar el aceite que teníamos, que aunque pueda parecer mucho, no es mucho. Y mirad cómo quedan ahí todas las impurezas. Eso es lo que no queríamos. Es la porquería que suelta la carne. Mirad, ¿veis? Esto es la porquería que suelta la carne. Bueno, la cebolla fue al darle golpecitos. Esto es como cuando haces un cocido que te mandan según empieza a cocer el líquido, desespumarlo, pues esto es lo mismo pero con la carne. Una vez que tenemos todas las verduras, entonces le incorporamos la carne con su caldo. Y lo revolvemos todo junto para que la carne coja el sabor de la verdura y la verdura el sabor de la carne. Pues ahora que lo tenemos todo junto le vamos a añadir el medio vasito de espirituoso, bueno, espirituoso o coñac, como lo queráis llamar. Revolvemos y dejamos que se haga también todo. Ahora lo vamos a tapar y dejar que se haga 3 o 4 minutos todo junto. Lleva unos 4 minutos cociendo y ahora lo que vamos a hacer es añadirle agua que lo cubra. Añadimos un poco de ajo en polvo porque las verduras no tenían nada de eso. Hay que añadirle más sal porque antes habíamos echado pero solo a la cebolla, entonces hay que añadir más sal. Aunque veis salir mucho de aquí, esta sal sala muy poco. Suele quedar con todo lo que se echa, incluso hasta soso. Y ahora vamos a añadir una cucharadita del pimentón, así por encima. Y lo vamos a revolver todo muy bien y lo vamos a dejar a cocer. Lo vamos a poner a fuego primero fuerte hasta que coja ebullición y una vez que coja ebullición pues lo vamos a bajar a la mitad. Si por ejemplo vuestra cocina tiene 10, pues primero lo ponéis al 10 y cuando empiece a cocer lo bajáis al 5. Si veis que el color no os gusta, siempre podéis echar otro poquitín más de pimentón. O si por ejemplo queréis que quede más oscuro,
pues le podéis echar un poquitín de vino tinto. A ver, no os paséis con el vino tinto, que ya visteis que le echamos un poquitín de coñac, y aquí es comer, no pillar la gran tajada. Entonces, bueno, de todas formas esto según se vaya haciendo, va a ir cogiendo color. Entonces, bueno, nada, ahora lo dejamos eso. Hay que hacer, quizá echar un poquitín más de agua, porque esto está, al tener tanta verdura, está un poco seco. Una gotina más de agua. Y lo dejamos cocer. Y ya os voy enseñando el proceso. Uy, que esto se me empaña, ¿eh? ¿Veis? Con empaña y todo, bueno, ya estáis viendo el color, ¿vale? La carne lleva como 1 hora cociendo. Entonces yo lo que hago es, con una aguja de tejer, la pincho un poco y miro que todavía no está tierna del todo. Si no tenéis aguja, que no todo el mundo tiene una aguja de tejer en casa, lo podéis hacer con el pico de un cuchillo. O con algo que pinche, vaya, que nos liamos aquí, con la punta de un cuchillo, si no tenéis eso. Pero bueno, esta carne pues como 1 hora y media la lleva cociendo. Además se va viendo como la cebolla va quedando más tiernecita, más como que se va deshaciendo. Después de 1 hora y media cociendo, hemos sacado la carne a un bol. Y al final sí que vamos a pasar la salsa, porque bueno, vemos que tiene la cebolla demasiada y entonces nos gusta, como vamos a echar unas patatinas, nos gusta que quede un poco más deshecha. Entonces nada, la vamos a triturar con esto. ¿Que no tenéis pasapuré? Pues nada, con una batidora. El problema de la batidora, ¿qué pasa? Que la salsa se os va a quitar un poco el brillo, pero bueno, una vez que la echéis otra vez a andar, que la calentéis, que la cocéis un poco, vuelve a salir otra vez el colorín rojo que tiene. Una vez que tenemos la salsa pasada y la carne dentro de la salsa, lo que vamos a hacer va a ser echarle unas patatas. Pero esta vez las patatas no van a ser peladas y troceadas, sino que las vamos a echar de bote. Mira, son estas, vienen en bote, que ya vienen, ¿veis?, cocidas. Y entonces las vamos a echar al caldo. Patatas, si queréis echar algún tipo más de verdura, tipo, no sé, guisantes o judías verdes, champiñones, pues lo podéis echar. Se revuelve todo bien y se pone a cocer todo junto, cocer no, a calentar, para que las patatas cojan un poco del sabor del caldo. Estas así que son más grandes, lo que voy a hacer es trocearlas, partirlas a la mitad, porque son excesivamente grandes, entonces las quiero así un tamaño más como esta. Entonces lo dicho, podéis echar ahora pues eso, guisantes, champiñones, frijoles, alcachofas, lo que os guste, admite cualquier tipo, casi cualquier tipo de verdura. Nosotros de momento eso, solo las patatas y las zanahorias que las dejamos en rodajitas. Pues ya tenemos el plato listo para comer.